Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Dirige Juan Roberto Vargas. A las 10 de la mañana, 9 minutos, los saludamos, le damos la cordial bienvenida a todos los oyentes que nos sintonizan a través de la señal de Blue Radio, de todas sus frecuencias, también a través de su señal en YouTube, y también a los televidentes de Noticias Caracol en Vivo, que a esta hora nos sintonizan para hablar de una jornada frenética, de unas horas intensas y de un momento histórico que tiene todo para analizar. Estamos hablando de... Eso ocurrió, María Camila, buenos días. Buenos días, Juan Roberto. Andreina, ¿cómo le va? Hola, muy bien, buenos días, qué bueno gusto. Estamos juntos en cabina. Qué dicha. ¿Tenía Estados Unidos que meterse a Venezuela para que Andreina volviera a nuestra chama al estudio aquí de Blue Radio? No, les decía, hagamos cuentas. Estamos hablando de hace aproximadamente 30 horas que arrancó la operación, digamos, hacia la 1:30 de la mañana. Sí, 30 horas, algo más de 30 horas. Estaba en pleno desarrollo la operación, no solo de bombardeo, sino de extracción de Nicolás Maduro y su esposa. En Caracas, sí, una operación que duró 2 horas y 20 minutos del equipo de Fuerza Delta de los Estados Unidos, que el mundo está quizás entre esa posición de admirar ese poderío y ese músculo de fuerza de los Estados Unidos, pero también cuestionando lo que se hizo, porque a todas luces es una incursión en territorio de otro país. Y 30 horas después, Andreina, el tema es que hoy por hoy no hay ninguna certeza del futuro de Venezuela, del futuro político. No hay certezas. Ayer, sin embargo, tanto Donald Trump como las autoridades a cargo de esta operación han dado algunas puntadas, han dicho, y lo principal, y es lo que más se ha repetido, y son los titulares de hoy, que Estados Unidos va a estar a cargo hasta que haya una transición juiciosa y segura. Eso lo que nos hace pensar es que en este momento hay botas en tierra en Venezuela, porque no los militares de Estados Unidos están en Venezuela y están, como bien lo dijo también Donald Trump, trabajando de la mano con parte del régimen. Eso sí, dijo Donald Trump, no van a permitir que esto sea otra persona de esa misma estructura la que se vaya a quedar allí al mando. Pero por ahora, en momentos de transición, para que el país no se paralice, para que no se vuelva un caos y que no estalle una violencia como ya se ha visto en el pasado, porque han hecho mucho énfasis en cortar de tajo y diferenciar lo que fue Irak, por ejemplo, lo que fue Afganistán, y han dicho, este no es el caso, esto es una operación que está pensada. Por eso, esta nueva, digamos, directriz de trabajar de la mano con el régimen saliente para que esto no haya un caos, pero han dicho, vamos a apretar tuercas y estamos pendientes. Si es necesario, se hace una segunda operación. 10 de la mañana, 12 minutos. Hace instantes, lo mencionaban los compañeros del servicio informativo de Blue Radio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, del que hablaremos hoy, tendido. Largo y tendido. Porque el papel de este hombre ha sido fundamental y está siendo fundamental en este mapa, en esta hoja de ruta de la política exterior del gobierno de Trump, especialmente en América Latina. Pues habló y lo hizo con la cadena CBS, un programa dominical, La Cara de la Nación. Sí. Y ahí pues soltó unas puntadas interesantes. Juan Camilo Merlano en Washington, ¿cómo va? Juan Roberto, Andreina, María Camila, feliz domingo, y aquí seguimos en esta jornada que ha sido, ustedes ya lo dijeron, frenética. Sí, antes de hablar del análisis de todo lo que hemos vivido, creo que ninguno de esta mesa había vivido un hecho como esto, ¿no? No. Ni remotamente. Esto para mí ha sido lo más impresionante que me ha tocado vivir. Sí. Coincido. O sea, tengo más añitos que todos los de esta mesa, pero usted no. también. No, sí, a mí no yo me le tocó. Yo le preguntaba al jefe, yo le preguntaba a Juan Roberto hace unos minutos que hablábamos y cómo había sido en los años de Noriega, y él me comentaba que no se comparaba con esto en términos de lo que él había vivido. Sí, por una razón además también que es fundamental, Juan Camilo, y es la tecnología. Es decir, a pesar de que la invasión fue en un sitio que había sido de Colombia y pues causó un gran impacto, pero nunca se compara por la inmediatez con las que hoy usted tiene la capacidad de enterarse de todo de inmediato. Pero es que, hombre, y por lo que significa Venezuela, que era lo que hablábamos con Andreina ayer en la transmisión, yo tengo que confesar que tenía una mezcla de sentimientos, de alegría, tengo que decirlo,
sobre todo por los millones de venezolanos que conozco y que no conozco, pero sé que han sufrido y que fueron víctimas de esa dictadura espantosa y asquerosa, no solo la de Maduro, también la de Chávez. Porque eso empezó ayer y tengo que hacer un mea culpa. Ayer estábamos hablando, lo entrevistamos como un exiliado más, sin recordar que fue uno de los arquitectos de ese desastre, que fue el señor Andrés Izarra, que fue ministro de Comunicaciones. Él cerró RTBC, fue el que se ideó a Telesur. RCTV, excúseme, en Radio Caracas Televisión. Sí. Fue el que se ideó el modelo de Telesur. Que lo han replicado en muchos países del mundo, el de poner canales oficiales al servicio de regímenes. Eso suena, es que no es el único para nosotros. Pero más allá de eso, repito, Andreina, la mezcla de sentimientos, sensaciones, pues me cobijaron. Tal vez la última vez que la había tenido, pero al revés. El contraste había sido en las pasadas elecciones en Venezuela. Pero venga, cuando conocimos el resultado, que pues todos quedamos con esa tristeza enorme de que no pasó finalmente nada porque hubo ese fraude monumental. Pero en medio de esas sensaciones, todo esto para decirle a nuestros oyentes, Andreina, Juan Camilo y María Camila, que estamos ante un hecho que va a partir en dos la historia del continente, de la política de los Estados Unidos, a pesar de que no es nuevo lo que ha hecho, pero sobre todo para Colombia, por la proximidad del vecino que está siendo objeto de esta intervención. Sí. Claro, sí. Las consecuencias para Colombia son tremendas. Es el país, después de Venezuela, que más tiene que perder, más tiene carne en el asador, como dicen los estadounidenses, en este asunto. Pero también lo que usted decía es que el tema de Venezuela se convirtió en un tema regional. O sea, todos los países tienen algo que ver con el colapso de Venezuela. Y aparte, ver un país democrático y próspero sucumbir de esa manera hizo ver en el espejo a gran parte de la región de qué es lo que puede pasar cuando uno no defiende sus instituciones, cuando uno no está vigilante de la democracia y bueno, por eso es que lo que está pasando ahora en Venezuela pues es tan diciente. Yo quiero saber las sensaciones de Andreina porque yo no hemos podido hablar un minuto después de la transmisión, ella se fue después de estar más de 8 horas en vivo, pero... 8 no, 13, sí, discúlpeme, le resté 15 y 5, perdón. Pero Andreina, Juan Roberto compartió las de él. ¿Cuáles fueron sus sensaciones? Porque nosotros lo hablábamos mucho. ¿Cómo será que eso va a llegar algún día? No, bueno, yo salí de la transmisión y todavía estaba, yo me negué a estar alegre o lo que sea, sino sencillamente estaba, porque los venezolanos estamos acostumbrados a vivir en un carrusel de emociones que después las cosas terminan en algo inesperado. Y como todavía, como bien dijimos ayer repetidas veces, la extracción de Maduro no significa el cambio de régimen del todo, yo todavía no estaba cayendo en la situación de lo que realmente pasó. Pero sí le debo decir que hoy lo que pienso es que el status quo en el que estábamos nosotros era tan terrible, lo que estaba viviendo Venezuela era tan terrible, que el hecho que no esté este personaje, lo que sea que venga, yo creo que va a ser mejor, así no sea el escenario ideal. No estamos viendo hoy a una María Corina Machado dirigiendo el país, que es lo que los venezolanos elegimos el 28 de julio. Eso no es lo que estamos viendo, seguro va a ser un proceso más largo. Sin embargo, lo que sea que venga tiene que ser mejor que lo que teníamos. Tenemos un país secuestrado. Ahora tenemos una potencia extranjera en nuestro territorio, que tampoco es un escenario ideal, pero pues... eso genera cambios y los cambios van a ser buenos porque lo que teníamos era Juan Camilo, insostenible. Sí, y frente a estas reflexiones que no, suenan a tertulia personal, pero que no lo son, porque la idea y lo importante no es lo que nosotros pensemos, pero y de la mano de los analistas con los que vamos a conversar hoy, es tratar de descifrar eso que está diciendo Andreina, lo que viene para el futuro de un país como Venezuela, un país... y yo me tomo la vocería, Andreina, también de muchos que pensamos como los venezolanos de bien, de decir, y muchas veces lo conversamos usted y yo con un café, decíamos, hombre, es que no puede ser, no puede ser que esto nunca termine. Yo tengo que confesar que cuando pasó lo que pasó en las elecciones el año pasado, dije, aquí no va a pasar nada. Y lo hablamos con Andreina y con María Camila. Y luego, cuando empezó el despliegue militar en agosto de Estados Unidos, dije, bueno, pero ya en diciembre, bueno, algo sabíamos, pues no, lo que decíamos, esto no era ningún secreto, alertas. estaba absolutamente cacareado. Lo que yo no pensaba es que fuera así.
que Sí, terminara, es que es que el cinematográfico. desenlace fuera como terminó. Y de Por esa eso el manera. nivel de exaltación ayer a las 4:30 tal vez, cuando estábamos al aire en la cobertura especial, y llega el mensaje de Del Trump, presidente, en el que sí. dice, y yo tengo que confesar que lo tuve que leer 3 veces. Claro, Sí, claro. sí, claro. Estaba capturado Nicolás Maduro. Pero bueno, dejemos las anécdotas, de las cuales seguramente hablaremos. Pero Juan Camilo, todo esto para resumir que, y yo creo que quien lo resume también hoy como manera de anécdota en un análisis muy profundo, es el New York Times, Sí. que titula en su artículo "Trump hunde a Estados Unidos en una nueva era de riesgo en Venezuela", y hablan del anuncio que hizo el que más ha retumbado de la rueda de prensa de ayer, Sí. de Donald Trump, en el que hablaba de cómo se va a manejar a Venezuela. ¿Ahora Sí, qué? ¿Ahora sí. qué? Y decía que Estados Unidos planea controlar a Venezuela. Es que tengo aquí la frase anotada. Él dijo textualmente... It's gonna run the country, que Claro, Estados Unidos va a exacto. dirigir, que también se puede We interpretar are como run va a the country, gobernar. nosotros vamos a manejar a Venezuela. Sí, Cuando él sí, dijo sí, eso, sí. yo dije, miércoles, esta vaina, ¿cómo así? Y creo que el mundo Sí. entero, incluyendo por supuesto a los venezolanos, pues fue la pregunta, ¿cómo así? Hoy, bueno, el New York Times lo que dice es que sugerir eso, y por un periodo no especificado, el de que va a controlar a Venezuela, dando órdenes a su gobierno y explotando sus vastas reservas de petróleo, dice el New York Sí. Times, sumergió a Estados Unidos en una nueva era riesgosa en la que buscará el dominio económico y político sobre una nación de aproximadamente 30 millones de personas, que es el número de habitantes aproximado que hoy le quedan a Venezuela con todo y la migración y la diáspora. Hoy, Marco Rubio dio puntadas, como dando a entender que viene. Yo no sé, y quiero oírlo primero usted, Juan Camilo, y luego a Andreina, para tratar de entender lo que dijo. ¿Hacia dónde va ese manejo de Estados Unidos de Venezuela? Están, pues por lo que uno escucha de Marco Rubio y del mismo presidente Trump ayer, ellos están tratando de partir de un punto de vista pragmático, si se quiere. Incluso Marco Rubio, en esa entrevista que dio con CBS el día de hoy, lo criticaban por eso, decir, bueno, ustedes están diciendo que ahora van a trabajar con Delcy Rodríguez, pero la verdad es que ella hace parte de un régimen donde siguen ahí Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, y Rubio lo que respondía es que es muy simple, nosotros pues pudimos haberlo hecho, pero imagínate que nos hubiéramos quedado ahí metidos 4 días a sacarlos uno por uno. Nosotros fuimos por el tipo, él dice, the top guy, el tipo que estaba en la punta de la pirámide, el que se mostraba como el líder de este régimen, lo sacamos en una operación que fue precisa, que fue exitosa. Podríamos sacar a los otros, es lo que dice, uno podría hacer eso, pero lo más pragmático en este momento es que ellos puedan encaminar a Venezuela hacia una ruta que no represente una amenaza para los Estados Unidos. Y le preguntaban qué significa eso de que Trump ahora va de que Estados Unidos ahora va a manejar Venezuela, y ellos lo tratan de explicar desde el punto de vista en que Estados Unidos tiene unos intereses ahí porque hay una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y Venezuela tiene que sacar a grupos terroristas como FARC, como el ELN, como Hezbollah, que han operado en territorio venezolano, así como también tienen que garantizar la provisión de petróleo que se ha expulsado en anteriores años a compañías estadounidenses. Sí. Y menciona que sí, que ellos se guardan la prerrogativa de poner tropas en terreno cuando el presidente lo considere, si es que él cree que hay una amenaza para la seguridad nacional del país. Sí, Andreina, y ahí en esa misma entrevista que concede a CBS, a Face the Nation, en CBS News, Rubio dice una frase que la había repetido ayer Trump, pero entendiendo o tratando de entender o de descifrar lo que viene. Vamos a juzgar todo lo que hagan y vamos a ver qué hacen, hablando de los que quedan en el poder. Pero yo no logro entender eso después de escuchar a esta señora Delcy Rodríguez anoche diciendo, no, es que hay que exigir, el presidente de Venezuela es Maduro, hay que exigir su liberación, nosotros no nos vamos a someter, claro, de dientes para afuera. Muchos dicen que ella habló allí fue para a lo que queda del chavismo, Claro. y que habló Sí, para el pero- público interno más que para afuera. Y el mismo Marco Pero Rubio en la ¿le vale de entrevista. algo hoy para ese público cuando tiene encima un nuevo jefe? Llamémoslo así. Claro, de hecho Marco Rubio en la entrevista dice que ella
o sea, eso, que los van a mirar de cerca, pero dice que el tipo que estaba antes, de decir Maduro, era un tipo que rompió todas sus promesas, rompió todos sus pactos, que ninguna negociación cumplió con lo que se comprometía y que ahora están así, y que burló a la administración Biden además, y que ahora esta es una nueva apuesta, pero que están mirando muy de cerca. Obviamente, o sea, ella puede decir lo que sea. Porque también hasta dijo misa, Rubio. Una cosa es lo que digan públicamente y otra cosa es lo que nosotros estamos conversando con ella. Pero entonces estaríamos ante una pantomima. Sí, y de hecho nuestro invitado de ayer, Roberto Denis, gracias, lo dijo claramente. Él dice, eso es un juego en el que estamos viendo las cartas de frente, pero atrás está pasando demasiado. Y lo que ella dijo era que iba a cooperar, que ella quería ser la cabeza y ya juramentó como presidenta de Venezuela. Y súmele algo más, Juan Camilo, no sé si lo mencionó hoy Rubio en su entrevista, es el tema del petróleo. La palabra más mencionada de la rueda de prensa de ayer de Trump fue esa, petróleo. Que van a sacar la riqueza del suelo venezolano. Sí. Y que dijo, se la vamos a dar al pueblo venezolano, pero también a los estadounidenses que nos han robado, era lo que decía. Una compensación. Sí, pero al margen de eso, Juan Camilo, y ya si quieren un rato hablamos del proceso de Maduro, iba a decir de Trump, de Maduro. Pero para terminar en este tema, no se sabe hoy en Washington quién va a ser la voz cantante, o será Rubio el que va a hablar todo. Excúsenme a ver si estoy entendiendo. Va a llamar todos los días a Delcy Rodríguez y le va a decir, bueno, ¿cómo vamos? ¿En qué estamos? ¿Qué hicieron hoy? Sí. ¿Qué pasó con tal cosa? ¿Por qué no están haciendo esto? Es decir, ¿quién va a ser la voz cantante del gobierno de Trump frente a este sistema o régimen aparentemente de transición en Venezuela? Sí, Marco Rubio es quien va a liderar todas esas conversaciones. Ahora, él se apoyará en otros funcionarios. Por ejemplo, recuerden ustedes que John McNamara también es director de la oficina para Venezuela, que está allá en Colombia. Para cuestiones operativas, pues John McNamara también jugará un papel ahí, pero esto lo va a liderar Marco Rubio. Y a Marco Rubio le preguntaban, eso que ustedes comentaban del petróleo, pues Trump mencionó la palabra petróleo, fueron exactamente 20 veces. Y le preguntaban a él si es que, bueno, entonces esto fue por el petróleo, y él muy claramente dice, no, aquí no fuimos por el petróleo, sino por un narcoterrorista que ha ido en contra de este país durante más de una década, 15 años. Esto era una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y también dijo que es absurdo pensar que Maduro lo sacan y que a las 24 horas todo va a estar distinto en Venezuela y que se van a convocar nuevas elecciones, que esto tiene que pasar por un proceso naturalmente, que eso es en el que ellos van a tratar de ayudar. Sí, mire, dice el Times en este artículo, tratando de entender lo mismo que estamos. Entonces dice, mire, el señor Trump y sus principales asesores de seguridad nacional evitaron cuidadosamente describir sus planes para Venezuela como una ocupación, similar a lo que hizo Estados Unidos tras derrotar a Japón o derrocar a Saddam Hussein en Irak. En cambio, esbozaron vagamente un acuerdo similar a una tutela. Estados Unidos ofrecerá una visión de cómo debe gobernarse a Venezuela. Y lo dijo Rubio en la entrevista. Dijo, vamos a estar pendientes de cómo trabajan, y cuando lo hagan mal tenemos palancas de presión. De hecho, Trump dijo ayer, podemos hacer una operación mucho más grande que la que hicimos en las últimas horas. Exacto. Sí, una segunda ola mucho más poderosa, era lo que decía él. Pues naturalmente aprovechando el éxito reciente del primer ataque. Juan Camilo, para dejarlo, porque sé que está corriendo también con todo lo que tenemos de cubrimientos, hablemos ahora sí rápidamente de lo que pasó con Maduro en las últimas horas. Las imágenes casi... alguien me escribía poéticas de su llegada a Nueva York, el sobrevuelo de los 3 helicópteros frente a la Estatua de la Libertad, la señora sin esposas. Sin esposas. O sea, la esposa sin esposas, Cilia Flores. Esposa, sí. Este hombre bajándose, levantando los dedos de la mano, diciendo buenas noches, Happy feliz New año, Year. ¿qué hay de nuevo, Cilia? Es decir, ¿qué se ha sabido? ¿Qué podemos contar de este operativo de traslado de Maduro? Pues durmieron en el centro metropolitano de detención de Brooklyn, que es un centro que ha sido calificado como con condiciones bastante cruentas, si se quiere. Allí Nicolás Maduro está junto a Cilia Flores. Él llegó ayer aquí al área de Nueva York alrededor de las 5 de la tarde, un aeropuerto al norte de Nueva York. De allí fue trasladado
en un helicóptero hasta Manhattan, que es la imagen que ustedes hacen referencia de que llega un puerto de Manhattan pasando pues ahí por el Hudson River y la Estatua de la Libertad. Luego fue trasladado a una sede de la DEA donde se le ven primero la caminata del perpetrador, que es así se la conoce aquí, que de hecho el perp walk, sí, donde dice good night, happy new year, feliz año. Y también se le ve cuando lo bajan de un vehículo blindado y parece que está arrastrando una pierna y que hace como signo de dolor, como que al parecer estuviera... No, y se alcanza a oír, él dice esto. Sí, hace ay, sí. Una queja. Sí. Exacto, hace una queja y se le ve ahí, y también después le pregunta a Cilia que ¿cómo es que se dice, Cilia? Good night, sí. Y Cilia le responde sí, good night. Ellos de allí fueron trasladados al centro de detención de Brooklyn, y se espera hasta ahora que la primera audiencia, que es una audiencia de arreglo donde se presentan los cargos y se define si se declara culpable o no culpable, sea, si no es mañana, fijo si es esta semana, pero el juez que va a presidir esa audiencia es Alvin Hellerstein, quien es un juez que ya ha presidido casos, por ejemplo, de Juan Orlando Hernández, que fue el expresidente de Honduras. ¿Ese no es el mismo del Pollo Carvajal? Sí, señor, Pollo Carvajal y Cliver Alcalá Cordones. Por eso también tiene este caso, porque él conoce ya el proceso, y sobre qué fiscal recae esto. El fiscal que lidera la acusación es Jay Clayton, quien es el fiscal general para el Distrito Sur de Nueva York, quien es el fiscal que lidera, pero naturalmente él se apoyará en otra serie de fiscales que lo ayudarán en el marco de todo el proceso, que si se va a juicio, pues esto no es que vaya a ser en el futuro próximo, puede demorarse meses e incluso un año. Sí, eso ya será parte como de estos eternos paisajes a los que estamos acostumbrados cuando vemos a un preso famoso ante la justicia americana. Pues Juan Camilo, quedamos muy pendientes de lo que siga pasando en el curso del día y de las horas, porque pues habrá que esperar que pase algo, y habrá que esperar que la Casa Blanca o el Departamento de Estado digan algo más, además de lo que pasa con Maduro, de lo que va a pasar con Venezuela. Yo creo que esa es la clave ahí. Un abrazo y volvemos a hablar pronto. Claro que sí, un abrazo, feliz.